Cordial saludo, hoy hablaremos de evolución de la educación sostenible. Orígenes y antecedentes. Cuando hablamos de origen y antecedentes, esto implica reconocer que muchas de nuestras ideas sobre el progreso, la naturaleza y el desarrollo han sido moldeadas por una visión productivista, donde el ser humano se sitúa por encima del entorno natural y lo concibe como un recurso a explotar sin límites. Este paradigma ha sido legitimado y reproducido incluso desde los sistemas educativos, al promover modelos de éxitos ligados al consumo, la competitividad y el crecimiento económico, sin considerar sus impactos sociales y ecológicos. En lugar de formar para la productividad, se trata de educar para la vida, para la solidaridad, para la equidad y para imaginar futuros más sostenibles y dignos para todos y todas. Década de 1070. Primeros pasos hacia una conciencia ambiental global. En 1972 se celebró la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Humano en Estocolmo, un hito que marcó el inicio de la preocupación ambiental organizada internacionalmente. En esta fase, la UNESCO comenzó a promover la educación ambiental orientada a cambiar actitudes y comportamientos. Es fundamental examinar cómo la adopción de estos primeros discursos ambientales generó expectativas que en ocasiones chocan con la realidad de implementaciones parciales. El conocimiento ambiental por sí solo no ha sido suficiente para generar cambios estructurales profundos en la sociedad. Aunque la educación ambiental ha incrementado la conciencia sobre los problemas ecológicos, esto no siempre se ha traducido en transformaciones en los modelos de producción, consumo o gobernanza. ¿Por qué? Porque el conocimiento sin acción política y compromiso ético suele quedar atrapado en el ámbito académico o institucional, porque muchas veces se enseña de forma desconectada de las realidades locales sin cuestionar las estructuras económicas y sociales que originan los problemas ambientales. Y porque en contextos como América Latina, donde las desigualdades y la exclusión son estructurales, la educación debe ser crítica y liberadora, no solo informativa. Por eso, más que solo transmitir información sobre el ambiente, la educación, debe ser un proceso que empodere a las personas para cuestionar, resistir y transformar las condiciones que amenazan la sostenibilidad. En la década de 1980 se da la consolidación del concepto de sostenibilidad. Esta definición abrió un debate sobre la viabilidad de lo que era equilibrar el crecimiento económico, la inclusión social y la protección ambiental en un contexto globalizado. Además de esto, pues se planteaba la necesidad de pensar en la educación como una herramienta transformadora que no solo transmite conocimiento, sino que también fomenta un compromiso ético y crítico frente a los retos del desarrollo moderno. Pasando a la década de 1990, pues esto durante la cumbre de Río de Janeiro, en el año de 1992, sucede que acá se aprueba la Agenda 21, pues que consistía en un plan global que contemplaba lo que era la reorientación de sistemas educativos hacia la sostenibilidad y la participación ciudadana. Entonces, si bien la Agenda 21 impulsó un cambio en la manera de concebir pues, la educación, surgieron tensiones en cuanto a la implementación y la adaptación pues, de estos enfoques, teniendo en cuenta que pues, se aplicaba a muchos territorios que presentaban marcadas desigualdades. Aunque estas agendas internacionales ofrecen marcos valiosos, pues para su aplicación efectiva se requiere una profunda contextualización cuando hablamos de zonas rurales, comunidades indígenas o territorios empobrecidos. Las prioridades por lo general suelen ser otras, como son pues, el acceso al agua potable, a la seguridad alimentaria o la protección del mismo territorio. Pues por lo tanto, pues la verdadera sostenibilidad educativa no se impone desde arriba, sino que se construye desde lo local, pues con participación, pertinencia y justicia. Solo pues de esta manera creo que podríamos cerrar la distancia o la brecha que existe entre lo que es el discurso institucional y la experiencia cotidiana de las comunidades. Bueno, ahora nos situamos en la línea del tiempo en los años 2000 al 2015. A partir del año 2014 o 2015 prácticamente la ONU proclamó esta década como de la educación para el desarrollo sostenible.
Esto era liderado por la UNESCO y lo que buscaban era que precisamente hubiera un cambio a nivel global de cómo se manejaban los temas ambientales, de que fueran implementadas estrategias educativas, cosa que se logró solamente de forma simbólica, porque aunque habían muchos discursos y declaraciones ambientales, habían pocas prácticas. Esta década se caracteriza precisamente porque a pesar de que ya se empezó a dar estrategias creativas en contra de, pues, de todo el tema de contaminación y en búsqueda de una educación sostenible, aún era limitada porque eran más estrategias, pero pocas acciones. Y ahora nos vamos a situar en lo que sucedió del 2015 hasta la fecha actual. En la fecha actual ya podemos decir, en este proceso, ya podemos decir que se creó estrategias como es la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible, considerados o como se dice coloquialmente las ODIs. Esta meta es el punto, o sea, uno de los puntos más relevantes es establecer metas sobre una educación de calidad. Y esta educación de calidad incluye la educación del medio ambiente. Busca promover el desarrollo sostenible, abarca dimensiones como derechos humanos, equidad de género y ciudadanía global. Este marco nos plantea muchos desafíos en el cual el objetivo es complejo, pero la intención es invertir recursos en transformación culturales y políticas que implican poder educar un futuro sostenible. En su mayoría, el sistema educativo en América Latina no está plenamente equipado para cumplir con los objetivos de educación verbalmente sostenibles. Aún así, muchos están incorporando en todos sus proyectos institucionales las ODIs. Estas normativas lo que buscan es que en los currículos escolares persistan estructuras que se puedan implementar cosas en contra de la desigualdad, la formación docente y diferentes aspectos para que precisamente se pueda generar una educación sostenible. Les agradezco mucho su tiempo y espero haya sido grato esta línea del tiempo en la cual se pudo evidenciar toda la evaluación de cómo hasta la fecha la educación sostenible ha ido progresando. Muchas gracias.